Buenas tardes. Esta semana estaremos trabajando con algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones tienen múltiples aplicaciones tanto en la ingeniería como en cuestiones de salud y en la economía, por nombrar algunos ejemplos, pero nosotros trabajaremos con algunos de ellos. Es un tema bastante amplio que obviamente por cuestiones de tiempo hay que acotarlo. Empezaremos trabajando con el modelo de crecimiento o disminución exponencial. La persona que estuvo trabajando con este modelo fue Malthus y bueno, habla de crecimiento o disminución. Eso va a estar dependiendo del valor de A, nombrando A como la base de la potencia, y plantea que el crecimiento de una población es directamente proporcional a dicha población. De ahí es que plantea que la variación de la población de acuerdo al tiempo es proporcional a la población, hablando de K como la constante de proporcionalidad, y P de T es el tamaño de la población en el instante T. Nos queda entonces planteada una ecuación diferencial. Vamos a resolverla. Es de variables separables, entonces agrupamos diferencial P con la función P, y del otro lado nos queda diferencial T. K es indistinto, lo podemos escribir en cualquiera de los dos miembros. Por conveniencia lo vamos a dejar del lado de diferencial T. Aplicamos integral en ambos miembros, resolvemos esa integral y luego despejamos P de T. De ahí entonces que nos queda E a la kt más C, y desarrollando un poco esta expresión pasamos a tener que nos queda una constante que no es la misma que esta por E a la kt. ¿De dónde viene esta constante? De desarmar este exponente nos quedaría E a la k por T por E a la C, y C1 es E a la C, que es un valor constante. Nos quedó entonces planteada esa fórmula, y esa fórmula lo que nos está dando es la cantidad de individuos que tiene una población en un instante T cualquiera. Y por otro lado, si pensamos en el instante T igual a 0, eso al evaluar acá nos quedaría C1, y eso lo que nos está indicando es la cantidad inicial de individuos. K no va a ser siempre el mismo valor, sino que va a estar condicionado por el tipo de población con el que estemos trabajando. Podemos hablar de una población de bacterias, podemos hablar de una población de humanos, ¿sí? Aplica para distintas poblaciones. Estos modelos, obviamente, en algún momento empiezan a tener una restricción porque hay limitaciones en cuanto al crecimiento de la población. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos un cultivo que tiene 350 bacterias y dice que se reproduce en condiciones favorables. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada que esté trabando su crecimiento exponencial. Entonces, va a responder al modelo que planteó Malthus. Dice que 15 horas más tarde
hay 840 bacterias en ese cultivo. Y se nos pregunta cuántas bacterias hay o habrá 3 días después del inicio de la experiencia. Entonces, tenemos la fórmula, tenemos la cantidad de bacterias inicial, que tiene que ver con el momento en que empezó el experimento, sabemos que son 350. 15 horas más tarde tenemos 840 bacterias y se nos pide averiguar la cantidad de bacterias en el cultivo 72 horas después de iniciado el procedimiento, el experimento. Entonces, de acá nosotros tenemos que C1 es 350, ¿por qué? Porque T vale 0. O sea que ya lo reemplazamos en esta fórmula. De ahí entonces podemos averiguar el valor de K. ¿Por qué? Porque nos dice que en la hora 15 tenemos 840 bacterias. Estos dos primeros datos, ¿qué es lo que nos permiten hacer? Nos permiten averiguar el valor de K, que como dijimos antes, ese valor de K va a depender del tipo de población. O sea, necesitamos saber la población inicial y cuánto tarda en reproducirse para poder averiguarlo. Tenemos entonces que K es 0,065, de donde nos queda esta función para este problema en particular. ¿Qué se nos pide? Averiguar cuándo T es 72. De ahí entonces que reemplazamos y nos queda que habría 33.000 y pico de bacterias. En estos casos van a aparecer números con coma, pero dependiendo del sentido del problema, vamos a trabajar solamente con la parte entera, ¿sí? Dependiendo si me habla de cantidades que tienen que ser discretas o cantidades que pueden ser continuas. También se utilizan las ecuaciones diferenciales cuando se habla de desintegración radiactiva. ¿A qué se refiere cuando se dice desintegración radiactiva? Tenemos que las sustancias que son radiactivas van a ir desintegrándose, van a ir emitiendo partículas de forma que vayan perdiendo su radiactividad. O sea, que va a pasar de ser radiactiva a en algún momento no serlo. Se plantea que la sustancia original disminuye de forma tal que es proporcional al intervalo de tiempo medido y a la cantidad que había anteriormente. De acá nos queda una expresión similar a la anterior, donde en este caso vamos a estar llamando M a la masa que tiene la sustancia, y T es el tiempo. De ahí entonces que M sub 0 va a ser la masa inicial. Como demostramos esta fórmula de forma similar al caso de la población. M de T va a representar la masa que queda en el cuerpo, la masa del cuerpo, y K va a ser la constante que se determina a partir de la vida media de la sustancia. Ahora vayamos a hablar de qué es la vida media. La vida media es el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la masa de ese cuerpo. O sea, que en ese caso tenemos una masa inicial y la masa final sería un medio de la masa inicial. ¿Por qué? Porque me dice que la vida media es el tiempo que se tarda en que la sustancia pierda la mitad de su masa.
O sea que la inicial es m sub 0 y la final va a ser un medio de m sub 0. A partir de ese dato es que se puede averiguar K. Entre las sustancias radiactivas, una de las importantes es el carbono 14, que es el que indica la edad de los fósiles. A partir de la desintegración del carbono 14 es que puede averiguarse de la fecha en que databa ese determinado ser u objeto. Entonces, tenemos que la vida media del carbono 14 son 5.570 años. Ya se nos da por dato. A partir de esos años es que podríamos averiguar justamente la constante K y luego, a partir de ella, resolver este problema. Entonces los dejo con este primer problema para resolver y luego en la guía de ejercicios van a tener problemas similares.